Hola, voy a enseñarte a hacer un plan de captación de fondos paso a paso. Pero primero me gustaría recalcar la importancia que tiene planificar la captación de fondos. Lo sé por experiencia. Soy Agustín Pérez, director de Ágora Social, y llevo trabajando en este ámbito durante 30 años. Al principio, cuando era un recaudador de fondos novato, uno de los pecados que cometí fue dispersarme en exceso. Tratar de ver en cada cosa que se me parecía una oportunidad, una ocasión de obtener recursos. Con esa continua improvisación y dispersión de mis esfuerzos, los resultados eran magros. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que para tener un enfoque más estratégico había que saber qué decir no a muchas supuestas oportunidades. Por eso me focalicé más en aquellas bazas que consideraba que podrían ser más provechosas para mi organización en las circunstancias que había en cada momento. Ese análisis es necesario en toda organización que tiene que encontrar su propia receta para encontrar la mejor manera de captar fondos de acuerdo con su naturaleza y con las circunstancias que la rodean. El punto de partida es examinar las necesidades de recursos. La captación de fondos no es un fin en sí misma, sino un medio para conseguir cosas que la organización quiere hacer. Si no lo hacemos así, será un ejercicio de voluntarismo. Podemos buscar fondos sin saber muy bien para qué y podemos o bien quedarnos muy cortos o bien sobrepasar las necesidades. No, lo importante es primero ver qué quiere la organización, qué necesita conseguir y luego cuál es la mejor forma de conseguir esos fondos. Por eso, un plan estratégico de captación de fondos debería realizarse idealmente después de haber realizado un plan estratégico institucional que fija la visión de lo que va a ser la organización al cabo de un periodo de tiempo, usualmente de 3 años. También es muy conveniente que después de hacer ese plan se hagan unas proyecciones económicas. Se trate de calcular cuánto dinero puede costar llevar a cabo lo que la organización quiere hacer. Y es entonces cuando, a través de este plan estratégico de captación de fondos, respondemos a la pregunta: ¿cómo podemos financiar nuestra estrategia institucional? Una vez realizado este plan estratégico, tenemos que aterrizarlo en un plan operativo, que normalmente tiene un marco de un año, en el cual vamos a detallar más qué actividades se tienen que realizar, cuándo se harán, a cargo de quién y si tiene una dotación presupuestaria, cuál sería la partida correspondiente. Para hacer un buen plan, es útil muchas veces distinguir en cuánto necesitamos para financiar nuestra estructura, es decir, todo aquello que sirve para el funcionamiento general de la organización, que es transversal a toda ella, como puede ser un puesto de dirección, el personal administrativo, los gastos de alquiler de local, los suministros, y qué otros gastos se pueden imputar a proyectos o programas concretos, de los que podemos distinguir los que pueden ser de corto y medio plazo o los de largo plazo. Esto es importante porque normalmente los gastos de estructura necesitan ser soportados por ingresos estables y predecibles. Tienen un componente bastante rígido que hace que necesitemos una cierta cantidad de dinero con cierta recurrencia y además de libre disposición, porque muchos financiadores, sobre todo los institucionales, no son muy proclives a financiar costes de funcionamiento corriente, sino que se orientan más a otorgar ayudas finalistas para determinados proyectos o programas. Y sucede a menudo que hay organizaciones con suficientes fondos para financiar estas actividades de cumplimiento de la misión, pero tienen una estructura endeble, porque no encuentran las fuentes de financiación para sostenerla. Necesitamos analizar para qué queremos el dinero y tenemos 3 grandes categorías. En primer lugar, las operaciones del día a día, todo aquello que reflejamos en nuestro presupuesto anual. Pero también podemos tener inversiones, gastos que se proyectan más allá de un ejercicio económico, que sirven para sostener el funcionamiento de la organización, como puede ser la adquisición de un local donde desarrollar el trabajo,
Esto no siempre hay dinero, no siempre hay necesidad de invertir. Por tanto, esto es algo que puede ser necesario en unos años y en otros no. Y también una tercera categoría de dinero puede ser destinado a acrecentar el patrimonio de la organización, particularmente sus reservas financieras. Porque si una organización quiere ser sostenible, necesita destinar una buena parte de los excedentes económicos a la dotación de reservas que la permitan actuar y tener un mayor colchón financiero frente a desfases de tesorería o caídas súbitas de ingresos. Hay incluso organizaciones que recaudan fondos específicamente para acrecentar su patrimonio, incluso operar con él, con los rendimientos financieros de ese dinero que está convenientemente invertido. Pero no solo tenemos que atender a la cantidad de recursos que necesitamos, sobre todo la cantidad de dinero, sino a sus propiedades. Los atributos de las fuentes de financiación más importantes son la estabilidad. Como decíamos antes, cuanto más recursos tengamos que sean recurrentes, más fácil será financiar gastos que son igualmente recurrentes, que son fijos. Por tanto, debemos procurar tener el mayor porcentaje posible de ingresos estables. El paradigma de este tipo de ingresos son las cuotas de afiliación. Personas que dan normalmente pequeñas cantidades, pero de manera indefinida y de forma periódica. La suma de muchas de estas aportaciones periódicas genera un flujo de fondos muy estable y que permite hacer pronósticos muy afinados sobre los ingresos que se pueden obtener por esta vía. Otro gran atributo es la libertad de uso, el poder emplear el dinero en aquello que la organización considere más adecuado, frente al dinero finalista, que es el típico de las subvenciones, que están afectadas a un destino determinado y que no nos permiten jugar con ese dinero para otras cosas que consideramos necesarias. Esa libertad de uso del dinero nos da también una libertad en cuanto a la agenda de la organización, porque puede destinar el dinero a aquello que considera más prioritario, en lugar de seguir los dictados del financiador. Y también, para tener mayor autonomía, conviene que haya una diversificación de las fuentes de ingresos, tener una cierta pluralidad en su procedencia para no tener una dependencia excesiva de una única fuente, o peor aún, de un único o un puñado de financiadores singulares. Por eso interesa mucho analizar en esta etapa la calidad de la financiación de vuestra organización. Podéis ver las diferentes vías por las cuales obtenéis ingresos, como en este supuesto ficticio, pueden ser patrocinio empresarial, subvenciones, eventos de recaudación, donantes individuales, puntuales y recurrentes, y podéis establecer en qué porcentaje de los ingresos provienen de estas formas de financiación, pero luego catalogarlas por sus propiedades. En este caso vemos que puede ser muy típico que la mayor parte de los ingresos son tanto inestables como finalistas. Es decir, que hay que estar buscando, continuamente procurando el obtenerlo año tras año. Mientras que solo hay un 10% de ingresos estables, ya sean finalistas o libres, que pueden dar mayor tranquilidad financiera a la organización. Es importante analizar la estructura de vuestros ingresos. Y tras este análisis, podemos establecer unos indicadores estratégicos que nos sirvan de guía. Si tomamos como referencia un año cero, un ejercicio económico que está a punto de terminar y que podemos pronosticar cómo va a acabar, o un ejercicio pasado, el último ejercicio económico cerrado, pues podemos proyectar a partir de él, en los 3 años sucesivos, cuántos ingresos operativos queremos obtener, cuánto dinero necesitaremos para eventuales inversiones, o cuánto para ir acrecentando ese patrimonio que nos puede asegurar frente a turbulencias futuras. Pero además de establecer la cantidad, podemos fijar progresos en calidad de financiación. Por ejemplo, si hemos establecido cuál es el porcentaje de ingresos que podemos considerar estables, pues nos marcamos un porcentaje mayor como objetivo para los años sucesivos. Y lo mismo hacemos con los ingresos de libre disposición. Procuramos cada vez obtener
mayores ingresos de este tipo. Y también podemos ir aumentando nuestro grado de diversificación de su procedencia. Se puede fijar el grado de diversificación con una fórmula porcentual si dividimos las fuentes de ingresos que utiliza la organización por las 6 que yo he catalogado como existentes, pero también, bueno, como esta es una fórmula difícil de objetivar, puede ser más interesante simplemente hacer una apreciación subjetiva, ¿no? Y ver, pues eso, qué se necesitaría si hay que abrir una nueva fuente de financiación o hay que encontrar más financiadores dentro de la misma fuente, con objeto de poco a poco ir siempre diversificando en un grado razonable la procedencia de nuestros ingresos. Bien, con esto concluye esta primera etapa, este primer paso para fijar las necesidades que son el punto de partida, el cimiento de nuestra estrategia.